El Vidatos 30CH como producto homeopático al fin tiene su dosificación y su forma muy particularizada de tratarse. Aunque existen dosis medias, o sea, dosis que cualquier individuo que lo quiera utilizar pues le debe resultar beneficioso. De hecho, los resultados que encontramos en Cuba están muy relacionados con su uso de 2 a 3 veces al día. Pero siempre se trata de que el paciente, si no está acostumbrado al uso del producto, si no lo había utilizado anteriormente o no tenía por lo menos conocimiento de cómo se podía hacer, pues nos consulta a nosotros. El producto se administra sublingual. De forma sublingual es una solución hidroalcohólica al 33% y por supuesto, al administrarlo sublingual tiene una absorción prácticamente instantánea, cosa que ayuda mucho a lo que es la respuesta del paciente también, y te diré después. Se utiliza en dependencia del tipo de paciente, ¿no? O sea, si el paciente viene con mucha sintomatología, podemos utilizar 2, 3, hasta 4 veces al día, incluso mucho más, pero en dependencia de cómo se encuentre. Cuando logramos ver que nuestro paciente reacciona, pues a partir de ahí manejamos, o sea, se queda la dosis y con esa continúa hasta que haya otro tipo de cambio que sea necesario evaluar por el médico. Esa es una. Los tipos de tumores que podemos utilizar, en los que hemos utilizado Viatox, mira, realmente el veneno de escorpión, o sea, como tintura madre, está descrito que funciona como antitumoral en tumores fundamentalmente epiteliales, o sea, sólidos o de origen epitelial. O sea, en otros como linfomas, pero ¿qué pasa con el Vidatos 30CH? Que nos da la posibilidad de tratar la sintomatología del paciente también. Por tanto, nosotros atendemos, o es candidato todo paciente, independientemente del tipo de tumor, siempre y cuando tenga sintomatología y siempre y cuando parte fundamental del tratamiento de estos pacientes, y que es muy usado ahora, hasta ahora, es también la estimulación de su sistema inmune. Por tanto, no hay límites para el uso del Vidatos 30CH en los pacientes oncológicos fundamentalmente. No existen límites, podemos tratarlo desde estadios iniciales, como le comentaba antes, hasta estadios finales, con el fin de mejorar su calidad de vida. Claro que siempre para todo producto, ya sea homeopático o sea alopático, siempre hay cosas que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de su uso. Y si hablamos de contraindicaciones o de manejarlo en su uso, estamos hablando fundamentalmente de que nosotros preferimos no utilizarlo en embarazadas ni en lactantes, o sea, en general en niños menores de 1 año. Es una forma de proteger al paciente porque no se han hecho estudios que realmente avalen el uso de este tipo de paciente, y preferimos entonces mantenerlo, o sea, solo para el resto de los pacientes. El Vidatos 30CH se usa, ya como le comentaba antes, se usa mucho en pacientes con cáncer, en diferentes estadios y en diferentes etapas. Pero también lo usamos en Cuba fundamentalmente para el tratamiento de muchos pacientes donde el dolor y la inflamación sea la causa fundamental de la enfermedad. O sea, la que más trastornos le provoca al paciente desde el punto de vista de calidad de vida. Esto es un producto muy útil, o sea, el Vidatos puede ser muy útil porque sigue siendo la primera causa de consulta en el mundo, el dolor. Sea del origen que sea un dolor crónico, sea un dolor agudo, sea un dolor de origen neurogénico, el tipo de dolor que sea. Y el Vidatos es capaz de actuar sobre cualquier tipo de de dolor, independientemente de su origen. Por tanto, para nosotros son pacientes habituales en consulta, pacientes con enfermedades como artritis reumatoidea, artrosis, artritis lúpica, espondilitis anquilosante. Es muy útil en el tratamiento de lesiones crónicas por caídas y demás de columna. Es muy útil en las secuelas que deja, por ejemplo, el virus de la varicela zoster, después que terminó, o sea, deja una neuralgia herpética que realmente es bastante dolorosa y nos resulta muy útil en su tratamiento. Igual pasa con el virus del herpes simple y todo el dolor que pueda dejar asociado. O sea, es bastante amplio el uso que se le puede dar a este producto, dadas sus bondades desde el punto de vista de eliminar el dolor y la inflamación. En general, el paciente que consume Vidatox, lo más importante es que le permite tolerar la quimioterapia.
desde el punto de vista de la sintomatología que es capaz de causar. El paciente con quimioterapia que provoca una sintomatología bastante abrupta, pues el Vidatox se les reduce bastante, cosa que es importante. Otra cosa, muchas veces tenemos que suspender al paciente con quimioterapia porque no llega a completar los niveles necesarios como para permitir un ataque tan fuerte como este, dígase en la cantidad de leucocitos, dígase en la cantidad de linfocitos, dígase en la cantidad de plaquetas o en la hemoglobina, por ejemplo, y nos vemos en la necesidad de suspender y parar la quimio, cosa que no se debe hacer. La quimio sigue siendo la primera línea de trabajo del paciente oncológico, por tanto es objetivo que la pueda terminar, no que la tenga que interrumpir. Y hemos observado precisamente que en los pacientes que toman Vidatox, es decir, y realizan su quimioterapia, pues la toleran. O sea, es más grande la incidencia de pacientes que no toman el Vidatox y suspenden la quimioterapia que los que toman Vidatox y no la suspenden. O sea, realmente esa es otra cosa importante y que pienso que para los oncólogos es otra herramienta de trabajo y por los cuales puede ser muy útil. O sea, lograr su tratamiento quimioterápico sin interferir en los resultados que ellos puedan tener, pero sí logrando que el paciente, la calidad de vida le permita finalizar su tratamiento. Es el objetivo. Sí, el Vidatox 30CH como un ayudante más en la terapia fundamentalmente los pacientes, contra el cáncer, ¿no? En pacientes oncológicos, fíjense como ayudante de la terapia, se maneja desde muchos puntos de vista con el paciente. O sea, el paciente se ve de forma integral. No se debe dejar abandonado a su suerte y a lo que resulte de su tratamiento, tanto quimioterápico como de otro tipo de sustancias en estos casos, ¿no? El paciente sí recomendamos, no solo con el uso del Vidatox, el paciente neoplásico, el paciente con cáncer, debe tener una dieta especial, una dieta donde logremos tener un pH, por ejemplo, que esté sobre lo alcalino. Es una dieta donde para lograr, por ejemplo, un pH que esté sobre lo alcalino o lograr disminuir un poco la acidez del sistema, pues nosotros preferimos que el paciente tenga una dieta sana, una dieta abundante frutas, en abundantes vegetales, donde, por ejemplo, productos lácteos, derivados lácteos en general y carnes rojas, pues sea de un mínimo consumo. No es absoluto, o sea, no es que no lo hagan ninguna vez, sino es eliminar la sistematicidad con que lo hacen y por tanto el incremento de toxinas, que al final es lo que lleva el consumo de este tipo de productos en este tipo de pacientes. Necesitamos al paciente desde el punto de vista de consumir alimentos lo más sano posible. No les quepa duda de que nosotros somos el resultado de lo que comemos. El resultado de lo que comemos y a partir de ahí, pues el medio ambiente, sabemos que el cáncer es multifactorial, por tanto no solo debemos ver una cosa, debemos de ver la parte de su alimentación, su control del medio ambiente, en general todo lo que tenga que ver con si está predeterminado o no genéticamente. Hay que ayudar al paciente en este sentido, no solo aplicar terapias o quimioterapias, sino verlo en sentido general, y eso hacemos mucho con el paciente que toma Vidatox. O sea, damos orientaciones generales de la dieta, de cómo mantener una dieta sana y balanceada, que es realmente lo que se pretende. Como todo producto homeopático debe tener condiciones especiales de almacenamiento. O sea, cuando se tiene en la casa es importante que esté lejos de fuentes electromagnéticas, o sea, como dígase el microondas, el refrigerador, el televisor, hasta el propio celular, que muchas veces no son ondas que el individuo, el humano no es capaz de captar, pero el medicamento como tal sí. Aproximadamente entre 3 y 5 metros de lejanía de este tipo de productos, pues sería suficiente. Preferimos conservarlo incluso en cajones o en armarios donde no llegue absolutamente nada. Esas condiciones de almacenamiento son muy importantes. A la hora de ingerir el producto también tenemos que tener ciertos cuidados. O sea, el producto debe ingerirse con la boca limpia, no limpia con pasta dental, por ejemplo, sino libre de restos de alimentos, libre de olores fuertes como los que provocan el café, el té, la menta, la propia pasta dental. Por tanto, a la hora de su ingestión debe ser muy cuidadoso porque puede ser que mantengamos ciertos cuidados, dejamos estos cuidados al límite y pues el producto no tiene efecto, ¿no?
O sea, sí tiene condiciones especiales de almacenamiento, en aproximadamente 30 grados de temperatura ambiente no se debe meter nunca el refrigerador. Primero por la temperatura, en segunda por las vibraciones que provoca el refrigerador a funcionar. Y bueno, es un producto, ya le digo, lo puede tener en su cartera, en su bolsa, siempre y cuando el celular esté en otro lugar y demás, y llevarlo, bueno, a donde usted lo necesite, siempre y cuando lo necesite ingerir en periodos determinados de tiempo. Bueno, es importante recalcar también, ver en esta forma de consumo, ya que de ahí depende su efecto, ¿no? Nosotros generalmente lo recomendamos alejado de los alimentos, o sea, una media hora antes, pero lo recomendamos alejado de los alimentos para que el paciente tenga su boca realmente sin resto de los mismos. O sea, no es porque tenga que tener la boca excelentemente limpia, sino que no deba tener restos de alimentos, ni deba haber consumido, por ejemplo, algo con olores fuertes, como les comentaba, o sea, ni té, ni café, ni una menta, ni nada que pueda realmente inhibir la función de este producto. No lo asociamos a los alimentos, realmente el paciente puede haber comido siempre y cuando conserve su boca alrededor con el tiempo sin restos de nada, ¿no? Pero administra sublingualmente, por tanto, bajo la lengua tenemos muchos capilares, la absorción es prácticamente instantánea. O sea, a la vez que usted se pone el producto, no han pasado un minuto cuando ya todo lo que necesitábamos se absorbió y pasa directamente al torrente sanguíneo.